Encendemos el breaker número 11 del panel 120 voltios, apretamos el botón del circuito 1 y oímos que el contactor está haciendo demasiado ruido. No bueno. Probamos y si los contactos están cerrando, pero hay que poner uno nuevo. Apretamos el circuito 1 para encender, entró el contactor, apagamos y encendemos de nuevo. Y lo probamos varias veces. Perfecto. Encendemos. Vemos el contacto que cerró y las luces deberán estar encendidas. Ahora si apagamos de nuevo, este contacto aquí entre el 01 y la E se va a abrir. Apretamos de nuevo para apagar, el contacto se abrió y las luces deben estar apagadas. Hoy venimos a este negocio a chequear este contactor porque está haciendo demasiado ruido. Este contactor está alimentado a través de este temporizador electrónico. Este cable azul es la línea que está alimentando el temporizador haciendo 120 voltios con este neutro. Esta línea que está alimentando el temporizador es a través de este breaker número 11 desde el panel de 120 voltios. Ahí podemos ver que el timer está apagado. Si encendemos el breaker, vemos que el display alumbra. ¡Cuidado! Y comprobamos que tenemos corriente en la línea del timer. Vemos que con el comprobador en la línea está alumbrando rojo, indicando que hay corriente. Si apagamos el breaker, el comprobador deja de alumbrar rojo y la pantalla o display del timer se apaga. Sabemos que en un panel de 480 voltios trifásico el voltaje entre líneas es 480 y el voltaje de cada línea con el neutro son 277 voltios. Aquí todas las luces exteriores funcionan con 277 voltios, o sea, el contactor lo que hace es cortar o cerrar las líneas que están yendo a cada luz o grupo de luces con el neutro. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 circuitos. Estos circuitos deben llegar al contactor a la parte de arriba y por la parte de abajo deben salir por esta vía a las luces. En estos momentos las luces están encendidas todo el tiempo porque no están pasando por el contactor, porque alguien lo eliminó. Están los circuitos conectados aquí y están yendo directo desde los breakers del panel a las luces. No problemo. Comprendo. Encendemos el breaker número 11 del panel 120 voltios, apretamos el botón del circuito 1 y oímos que el contactor está haciendo demasiado ruido. No bueno. Probamos y si los contactos están cerrando, pero hay que poner uno nuevo. Entonces apagamos el circuito del timer para quitarle la corriente a la bobina del contactor y apagamos el breaker 11 para apagar el timer. Vamos a ver. Revisamos el nuevo contactor, que sea del amperaje correcto y que sean 120 voltios en la bobina, y vemos que está perfecto. Perfecto. El contactor viejo tiene estos contactos auxiliares abajo que están alimentando un pequeño relay a la izquierda. Eso lo vamos a eliminar y el nuevo contactor no va a tener nada de eso. No problemo. Comprendo. Para poder remover el contactor debemos también remover la caja del timer porque está sobre el contactor y el contactor está sobre la caja donde están todos los cables eléctricos. Esta bobina de 120 voltios, perfecto, porque esta es igual que esta del contactor nuevo, que es 120 voltios igual, así que estamos bien. Desconectamos el azul que alimenta la bobina del contacto normalmente abierto del timer. Desconectamos la línea del breaker número 11 que alimenta el timer. Desconectamos el neutro de la bobina del contactor que viene del mismo lugar donde está el neutro del timer. Removemos del timer solamente el neutro de la línea y dejamos el neutro que iba a la bobina, y dejamos también el azul en el contacto normalmente abierto que va también al otro lado de la bobina, y sacamos el timer de su caja. Quitamos la caja del timer de la pared,
Dijimos que este sistema de contactos auxiliares en la parte de abajo y conexión con el relay no se van a utilizar, lo vamos a eliminar. Comprendo. O sea, no van a existir en el nuevo contactor. Este que está aquí era el relay, que se va a eliminar también. Separamos los cables de los dos tubos para poder sacar el contactor viejo. Acá en el tubo de la derecha tenemos los circuitos 5, 12, 14, 16 y 18 que vienen del panel de 480 voltios y el circuito 11 que viene del panel de 120 voltios. Y en el tubo de la izquierda tenemos 5 circuitos de 480 voltios que son para el alumbrado de las luces y un circuito de 120 voltios que trabajaba con el relay que ya no se va a usar más. Removemos el contactor viejo de la pared. Tomamos el contactor nuevo, le abrimos los huecos que vamos a usar. Pasamos los cables y le ponemos las tuercas a las tuberías. Fijamos la caja del contactor a la pared. Colocamos un offset nipple o un nipple doblado. Montamos de nuevo el timer con sus dos cables que le habíamos dejado, el neutro que va a ir a alimentar la bobina del contactor y el azul que está conectado en el contacto normalmente abierto, que va al otro lado de la bobina del contactor. Vamos a ver. Tomamos el neutro de la línea que viene del panel de 110 voltios, aflojamos el tornillo donde está el neutro que va a la bobina del contactor, ponemos el neutro de la línea y este neutro también tenemos que llevarlo al contactor. Entonces volvemos a poner el mismo que estaba yendo a la bobina del contactor. Este es el neutro del panel de 110 voltios que está yendo hacia el timer, donde mismo está conectado el que va a alimentar aquí a la bobina del contactor. Este azul es el vivo que viene del breaker número 11, es este que está aquí del panel de 110 voltios. Lo llevamos directamente al timer donde está marcado línea. Aquí donde dice L1, que también está yendo a través del cable rojo al común del contacto normalmente abierto. Para entender mejor vamos a remover el cable rojo de la línea al común del contacto normalmente abierto. Conectamos la línea del circuito 11 del panel de 120 voltios donde dice L1. Vamos a remover este azul del contacto normalmente abierto que va a alimentar la bobina para que se entienda mejor. Esta línea L1 va a ir aquí al común. Este común con este es normalmente abierto y este común con este es normalmente cerrado. Aquí vamos a usar el contacto normalmente abierto. Cuando el timer envíe la señal para encender las luces, este contacto va a cerrar y va a poner la bobina del contactor en 120 voltios que tiene por el otro lado el neutro. Ahora vamos a volver a llevar la línea con el mismo cablecito rojo desde L1 hasta el común de los contactos normalmente abiertos y cerrados. Ahora cuando llegue la hora de encender las luces, este timer va a cerrar entre este y el azul que va a estar aquí va a venir a este lado de la bobina. Entonces vamos a instalar el otro azul en el contacto normalmente abierto. Cuando cierre aquí, que es este, va a venir y le va a dar la corriente a este lado de la bobina.
Ahora vamos a probar el timer a ver si funciona bien el contactor o los dos. Encendemos el breaker del circuito 11 que alimenta el timer y la bobina del contactor. Encendió el timer. El timer consta de dos circuitos para usar, por ejemplo, dos contactores, pero en este caso estamos usando uno solo. En el circuito número 1 apretamos el circuito 1 para encender, entró el contactor, apagamos y encendemos de nuevo y lo probamos varias veces. Perfecto. Probamos continuidad entre los contactos del contactor y, por supuesto, como está apagado no hay continuidad porque los contactos están abiertos. Por supuesto, en ninguno de los 6 contactos. Si apretamos el botón, el timer envía corriente a la bobina del contactor y los contactos cierran teniendo continuidad en cada uno de ellos. Y cuando apagamos deja de haber continuidad. Me gusta. Y vamos a quitar la corriente del timer para continuar. Instalamos arriba del contactor el circuito número 5 del panel de 480. Instalamos en el otro lado del contacto el circuito que alimenta un grupo de luces con este circuito número 5. Instalamos el circuito número 12 desde el panel. Instalamos el circuito de luces que alimenta el circuito número 12. E instalamos también los circuitos 14, 16 y 18. Vamos al panel de 480 voltios y conectamos los breakers 5, 12 y 14, 16 y 18 y 20, 22 y 24. Este cable número 12 lo tapamos y lo guardamos, que era el circuito que estaba trabajando con el relay, que ya no se está usando más. Con el relay conectado a través del timer probamos el voltaje en la entrada y a la salida del contactor conectado y vemos que tenemos un promedio de 277 voltios en cada fase, lo cual está bien. Ahora vamos afuera a saber si todas las luces están encendidas. Y comprobamos que todas las luces están encendidas. Bien, las luces están encendidas. Vamos a apagarlas ahora por el timer. Apretamos el botón del circuito 1 y el contactor se desconecta. Ahora vamos afuera de nuevo y todas deben estar apagadas. Salimos afuera y vemos que hay 4 luces que permanecen encendidas, lo cual indica que hay circuitos que no están pasando por el contactor. Llamo a mi ayudante y le digo que apague el breaker trifásico y nos damos cuenta que cuando lo apaga las luces se apagaron, lo cual demuestra que no están pasando por el contactor, viene del otro panel de 480. Aquí el circuito 22 y 24 dejaban las luces encendidas porque estaban yendo a ese timer que no funciona y de ese timer iba directo a las luces. Pasaban por el guarder o esa caja de registro que está allá. Entonces eliminamos este timer que está aquí y estos cables 22 y 24 que iban al timer. Lo conectamos aquí directo al circuito que va para las luces. Aquí están los dos circuitos 22 y 24 pasando por esta caja directo a las luces. Ahora los vamos a cortar aquí. Después que cortemos, llevamos los que vienen del breaker a la parte de arriba del contactor y la otra parte que sigue para las luces la conectamos en la parte de abajo de aquí del contactor, y ya ese grupo de luces trabajarían a través del contactor gobernado por el timer. Comprendo. Detectamos que el circuito 5 no está alimentando nada y lo eliminamos. Entonces nos van a quedar aquí 12, 14, 16, 18 más el 22 y el 24, y de esta manera nos quedarían los circuitos después de todo arreglado. Dejamos conectado el contactor a través del timer y vamos afuera a ver si todas las luces están encendidas. Esta está encendida, esta está encendida, aquella de allá encendida, esta está encendida, esta está encendida, esta está encendida, esta está encendida, aquella de allá está encendida,
Estas dos están encendidas. Esta en la pared está encendida. Esta está encendida. Esta está encendida. Esta aquí está encendida. Esta aquí está encendida. Esta fue la primera que vimos. Ya estamos dando la vuelta de nuevo y comprobamos que todas las luces están encendidas. Ahora vamos a apagar el timer y todas las luces tienen que estar apagadas. Ahora vamos a apagar. Ahora apagado, arriba debemos tener un promedio de 277 voltios en los 6 circuitos. Abajo, como el contactor está apagado, no debemos tener voltaje en ninguno de los 6 circuitos. Y como no hay voltaje en la parte de carga porque el contactor está desactivado por el timer, entonces ahora nos vamos afuera y todas las luces deben estar apagadas. Aquella apagada, esta apagada, esa de allá está apagada. Esta de la pared está apagada. La otra del lado de allá de la pared está apagada. La que le sigue está apagada. Y aquella última del centro allá está apagada. Esta vez vamos a completar la vuelta en carro porque hay que caminar mucho. Esta apagada. Todas están apagadas. Así que todo el sistema ahora sí está funcionando a la perfección. Aquí vemos cuando está apagado. Dice que el circuito 1. Esto tiene dos circuitos, aquí se está usando uno solo. Dice que aquí el contacto está abierto, quiere decir que está apagado. Si lo encendemos por aquí, van a ver que este contacto se cierra. Encendemos, vemos el contacto que cerró y las luces deberán estar encendidas. Ahora si apagamos de nuevo, este contacto aquí entre el 01 y la E se va a abrir. Apretamos de nuevo para apagar, el contacto se abrió y las luces deben estar apagadas. Ahora por las instrucciones programamos el timer, lo ponemos en fecha y hora y la programación de encendido y apagado. Ponemos la tapa del contactor, tapamos también la caja de registro por donde pasan todos los cables, dejamos apagado el circuito, todo está bien. Entonces amigos, hasta la próxima.